Yo no estoy diciendo que todo eso provocó, pero sí, Saúl fue un niño muy solo desde su nacimiento, y estoy hablando de mí, y muy apartado de la familia. O sea, yo dije, ya me graduó y todo el mundo abrazándome, todos de los que me golpeaban y me pegaban, todo el mundo abrazándome porque yo me graduó con tu brazo enyesado. Con mi brazo enyesado. Y mi papá para mí era la persona, es y ha sido la persona como que yo decía, mi papá es el mejor del mundo y no hay otro. Pero a la misma vez había algo que no me daba la confianza para abrirme con mi papá. Ahí yo llegaba y yo se podía decir que a lo mejor tenía dos personalidades. Porque uno era en la iglesia y otro era en la escuela. Y yo digo que ahí venía la parte también del plan de Dios para mi vida. Porque a partir de ahí, cuando yo recibo el Espíritu Santo, ya no era el caparazón de Saúl de paz, fue un poder que Dios me dio. Porque Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Reséndiz y te doy la bienvenida al podcast de Radio La Nuestra. Aquí escucharás charlas con personas que, como tú y como yo, enfrentan diferentes batallas cada día, pero que en Dios han encontrado eso que les hacía falta para sentirse completos. Hoy está conmigo en el podcast de La Nuestra, Saúl Hernández. Saúl, bienvenido. Gracias, Ceci. Qué bendición poder estar aquí y pues platicar contigo. Oye, sabemos, trabajando juntos conocemos muchas partes de nuestras historias, pero creo que la audiencia de nuestro podcast no conoce algunas partes de Saúl Hernández que no muestra normalmente a la gente. Tú que nos ves a través de nuestra página de Facebook o que nos escuchas a través del radio, tal vez tengas una imagen diferente de lo que es en realidad Saúl Hernández. Mucha gente te ve, Saúl, sonriendo todo el tiempo, de buenas, saludando, súper simpático, y pueden imaginarse, y lo sé porque muchos lo han dicho, que, oye, qué padre la vida de Saúl, está súper contento siempre, anda en todos lados, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo saluda, pero esa no ha sido la vida de Saúl todo el tiempo. Ah, no, claro que no. Y precisamente eso queremos que nos compartas hoy, Saúl, esa parte que la mayoría de las personas no conocen y que no han visto lo que hay debajo de la punta de ese iceberg. Sabemos que has superado etapas difíciles desde que eras chiquito. Sí. Podemos hablar de bullying, de abandono, de rechazo, de muchas cosas que la mayoría de la gente no platica. Y eso queremos saber esta tarde, Saúl. ¿Cómo es que empieza a formarse ese carácter y esa personalidad de lo que hoy conocemos? Pues mira, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Y algunas ocasiones lo he podido compartir en lo que es mi niñez. Tuve una niñez muy bonita en una parte porque de 4 hermanos que somos, cuando nazco yo, mis papás es en el momento en que están aceptando a Cristo en su corazón. Está en la parte de papá, siempre lo recuerdo, vino un progreso a su vida porque está aceptando a Cristo en su corazón, porque están entendiendo, ¿verdad? Por parte de un tío mío que siempre les hablaba, que es pastor, hermano de papá. Y pues saliendo de costumbres que a lo mejor por el lado de mamá estaban muy arraigadas. Cuestión de mi mamá le encantaba el baile. Entonces, costumbres del mundo, no costumbres de otra religión. No, bueno, costumbres también de otra religión porque creían en la Virgen, iban a misa. Mis hermanos, los 3, hicieron la primera comunión
Y cuando llego yo a la vida de mis padres, de toda la familia, pues yo ya no vivo esa parte porque cuando mi mamá está embarazada, le toca salir de donde vivían como en una tipo vecindad. Ujú. Y cuando está embarazada de mí, yo ya no me toca vivir esa parte, me toca vivir allá, yo nacer en una casa Llegaste residencial. tú y llegó la bendición a la Como familia. dicen, fíjate que Así es. o sea, pero eso para mí fue muy difícil en mi etapa. O sea, porque yo no lo entendía porque yo me sentía muy rechazado. Es la parte en la cual desde ahí ya vivo el rechazo. Yo creo que ahora que estoy conociendo y que tenemos psicólogos y que platicamos con ellos, aún mamá quería una niña. No quería tener los dos hombres y dos Y mujeres. dos mujeres. Ajá. Entonces, por ahí hay una historia que cuando yo nací todo tenía amarillo porque no esperaban un niño, esperaban una niña. Tú sabes que antes, en ese entonces no se Sí, daba no había tanta tanta tecnología tecnología. como ahora, sí. Y entonces todo el mundo decía, no, que es niña, que es niña. Y a lo mejor en manera de broma, pero yo ya ahora de grande, no ahorita, antes, escuché que una vez mi mamá dijo, no, pues si de hecho naciste al mismo tiempo que un familiar de nosotros, íbamos a hacer como el switch. Ay, O sea, iban a cambiarte. a cambiar. O sea, pasó en una plática, a lo mejor así, ay, bueno, pues yo te doy. Y a lo mejor en ese tiempo no se sabe tanto de lo que ahora se sabe. Que el niño, desde que está en el vientre de la madre, pues siente, Sí. ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que todo eso provocó, pero sí, Saúl fue un niño muy solo desde su nacimiento, y estoy hablando de mí, y muy apartado de la familia, porque ya no me tocó esa convivencia de mi hermana Maribel, de mi hermano Josué de Rubén, con todos los primos, porque ellos vivían como al otro lado de la ciudad y yo vivía en otro lado. Entonces a mí me toca conocer la parte bonita de tener una recámara, de dormir calientito, pero de dormir con papá y mamá. Mis hermanos mi hermana tenía su propio cuarto, mis hermanos, los dos mayores, pues su propia recámara. Y así vivíamos en una casa nueva y todo, pero adaptada para para tres recámaras, nada más eran tres recámaras, y así es como estaba distribuido. Todo eso, pues, duró hasta la adolescencia. Me di cuenta que yo no tenía mi espacio. Sí. Yo vivía como, pues, siempre con papá y con mamá y con una king size, y ahí dormía yo. O sea, estoy hablando, no a lo mejor hasta la adolescencia, como 10 años, 11 años, pues, ay, quédate ahí en la orilla, ¿verdad? O quédate en los pies. Y a mí me tenían así como que muévete para aquí, muévete para acá. No tenías tu espacio. Yo no tenía tu mi lugar. espacio. Yo de ahí no tenía espacio en mi casa. Y luego, en la cuestión de la relación con mis primos, no era tan igual como mis hermanos, ¿verdad? Y luego, en la cuadra, por la cuestión de la religión, pues también se veía muy marcada, porque nosotros éramos de domingo salir a la iglesia, todos bien, bañaditos, bien arregladitos, y salir a la iglesia. Y a veces las vecinas, yo recuerdo, era niño, y lo decían, ay, no te juntes con él porque él anda creyendo en otras cosas. Porque mi mamá, en realidad, mis papás, cuando aceptaron a Cristo en su corazón, fueron y han sido hasta ahora. Mis papás acaban de cumplir 70 y tantos años, pero desde que ellos aceptaron a Cristo en su corazón, su vida cambió. Sí. Yo nunca conocí un papá tomador, una mamá tomadora, una mamá viciosa. Al contrario, yo conocí la mamá rígida de que si decías menso, ya era para pegarte en la boca. Y no ande diciendo eso. Y nada de maldiciones, nada de mentiras, muy estrictos, pero a la misma vez muy consentidores en las cosas materiales.
porque no había, yo recuerdo los Playmobil era como mi todo en esas áreas de los niños. Yo recuerdo que fui a Julio Cepeda, una juguetería grandísima en Monterrey, sí, y ver el barco más grande, y yo lo quería todo y a mí me compraban todo. Gracias a Dios, se podía decir, no era un niño que le faltó esa parte de comprar, a diferencia de mis hermanos, pero muy solo. Era de ir los domingos a la iglesia, salíamos de la iglesia, mis hermanos ya eran, mi hermana me lleva 7 años, el mayor me lleva 10. Entonces, cuando yo tenía 10, mi hermana ya tenía 17, ya era una adolescente, ya estaba viendo su mundo. Y a mí, pues, los jóvenes de la iglesia se iban y yo como que me quería ir, pero me decían, ay, es que está bien chiquito. Entonces era venirme con papá y con mamá, estar en la casa el domingo todo el día encerrado, papá y mamá dormidos, descansando, y yo solo. Y eso yo recuerdo que en México se hacían campamentos para ir para que fueran los niños. Y cuando yo iba a los campamentos de los niños, yo no sabía qué era quedarse fuera de casa. A pesar de todo el tiempo. Era muy difícil. Yo no dormía en los campamentos y yo estaba orando. Yo era un niño que oraba desde niño mucho. O sea, siempre estaba conmigo como mi amigo imaginario, a lo mejor era Dios. Era el que me enseñaban. Una cosa muy buena que yo creo que es bien importante en esa etapa fueron los maestros de la escuela dominical. Un niño muy querido por los maestros de la iglesia, que nunca me maltrataron, nunca me hicieron nada, al contrario, yo me siento como que era el consentido de la clase. Pues era un niño muy rubio, entonces todo el mundo me decía, el güerito. Los vecinos me decían el güerito. Muy delgadito, nada que ver con lo de ahorita, y muy, muy frágil, Ceci. Era nada que ver con lo que ahorita, ¿verdad? Y siempre era como, papá, denle a ese niño de comer porque está muy flaquito y que coma y todo eso. Muy sobreprotegido, pero también muy olvidado. Y no suena lógico, ¿no? Como alguien que puede ser sobreprotegido está olvidado. Pues sí, así sucede. Tal vez esa diferencia de edades entre las generaciones de tus hermanos, el que tus papás ya tenían otro tipo de vida diferente, más concentrados en la iglesia. Pero bueno, tal vez en ese tiempo hubo épocas de tristeza, de soledad. Pero eso forjó el carácter del hombre que eres hoy. Fíjate que yo digo, todo yo creo que tiene un plan Dios. Y yo en una etapa de mi vida, niño, yo llegué una vez a decirle, ¿y tú dónde estás? De tanto que me hablan de ti, porque en la escuela dominical me hablaban de Dios. Yo era un niño que no me portaba mal, siempre era estar a los pies de papá. Y mi papá para mí era la persona, es y ha sido la persona como que yo decía, mi papá es el mejor del mundo y no hay otro. Pero a la misma vez había algo que no me daba la confianza para abrirme con mi papá. Y esto fue en una ocasión. Yo nunca lo he contado, pero a lo mejor no sé si lo conté o no, pero a la edad de yo creo que 9 años, un familiar intentó abusar de mí. Y mi mamá fue la que llegó. Si mi mamá no llega, esa persona me hubiera a lo mejor violado. Pero llegó mamá y yo recuerdo que estaba paralizado y me quedé asustado. Y pues sucedió eso. Eso marcó mucho mi vida porque yo recuerdo que después mi papá y mi mamá hablaron y mi papá dijo, no sé, como que no pasó nada, ¿verdad? Y yo recuerdo, o sea, yo recordaba mucho eso, o sea, y ahí fue un bloqueo como para decirle muchas cosas a mi papá y a mi mamá. Entonces, yo me inventé un Saúl que todo le iba bien
y de ahí sale mi carácter. O sea, yo creo que de ahí ya se forjó. ¿Tú esperabas que tal vez tu papá tuviera otra actitud ante esa situación, que se enojara, que no, te a lo mejor que me hubiera, que... yo creo que hubiera querido que me hubiera dicho, ¿qué pasó? A lo mejor. No que hubiera hecho algo, o que le hubiera hecho algo a la persona, sino que nada más yo recuerdo que esta persona corrió, se fue, y mi mamá y mi papá, es que tú no sabes lo que está. Hubo una discusión entre ellos y mi papá y mi mamá se metieron a su recámara y fue un silencio. Ok. Sí, ¿me entiendes? Fue un silencio de que yo dije, pues, ¿qué está pasando? O sea, que como no me dijeron, oye, te estaba haciendo algo mal, te estaba haciendo algo bien, pues era un niño. Y todavía la imagen la tengo, ¿verdad? Sí. De ese momento. Y de ahí, yo todo eso ya lo perdoné. Ya nomás lo estoy contando porque sí me interesa que muchas veces las personas, y sobre todo las mamás y los papás, que saben que su niño enfrentaron algo, que se tomen el tiempo de hablar con ellos, de decirles, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué te hizo, verdad? ¿Hasta dónde llegó? ¿Era la primera vez que lo hacía? Sí, era la primera vez que yo recuerde que lo hacía, pero yo era un niño, ¿sí me entiendes? Entonces, de ahí en adelante, pues ya no me daba, como me pasaban cosas, ahora entraba en la escuela y me pasaban muchas cosas que sí sufrí mucho. Que de hecho, si una vez un compañero mío en la escuela lo pueda llegar a ver, yo sí fui un niño que sufrí mucho. En la kinder no, en la primaria. No les contabas a tus papás. Ya nada. O sea, eso me llevó a decir, ¿tú a ver qué te digo? Si no vas a hacer nada. Entonces a mí llegaba y mi mamá, ¿cómo te fue, mijo? Bien, todo bien. Y yo siempre con una sonrisa. Y de hecho uno de mis apodos era Sonrisitas, me decían siempre, porque yo siempre andaba sonriendo. Me pegaban y yo no era de los que pegaba para atrás. Me hacían brutalidades, o sea que no, que ahorita cuando yo escucho que dicen, es que el bullying no aumentaba, no es cierto. Yo tengo 41 años y eso ya existía y que a lo mejor a la gente no le tocó vivir, pero yo recuerdo que hasta me daba miedo ir al baño, porque cuando estabas dentro del baño te estaban empezando, a mí, yo decía, ¿pero por qué? Y yo era donde yo iba y le decía a Dios, oye, sí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nadie más? Y ya está, yo tenía como unos 10, 12 años, no, tenía 9 años, 10, y yo le iba y le decía a Dios, ¿por qué se ensañan conmigo? Y eran mis palabras, porque como yo estaba rodeado de gente adulta, yo escuchaba palabras como que no las decía un niño. Y yo les decía, ¿por qué te ensañas conmigo? ¿Qué te hago? Y me pegaban más, me lastimaban. O sea, no eran golpes que decías... Nunca me sacaron sangre, ¿verdad? Y no más faltara eso, pero sí golpes que yo creo que hasta mi cuerpo se adaptó a los golpes. Ya sabía el niño que me iba a venir a pegar, ya sabía lo que me iban a insultar, ya sabía lo que me iban a decir. Y pues llegar a la casa y decir, todo bien, todo pasó bien. Yo creo que Dios hasta supo todas las cosas, que en el 5º año de primaria yo me quebré el brazo. Y yo no tuve sexto, Ceci. Yo no tuve sexto de primaria. El último año de la primaria. Porque yo creo que Dios escuchaba tanto mis lloridos. Esos lloridos que yo llegaba a mi casa y me encerraba en mi cuarto. Y que a lo mejor cuando mi mamá sepa esto, van a decir, porque es todo no lo que nunca dijiste, sí. Pero yo creo que yo lo quiero compartir y me quiero abrir mi corazón por lo que tú me dijiste. O sea, no para que la gente diga, ay, lástima, o entonces entendemos ciertas cosas. No. Sino porque pueda ser ayuda a alguien que lo vea y que a lo mejor se identifique y que a lo mejor tenga un niño que lo tuvo ya el último y que sí se le dé la atención. A veces dicen, ay, eres el más chiflado. Yo escuchaba eso todo el tiempo. Ay, el niño chiflado. Ay, el niño mimado. Ay, el que todo le compran. Pues sí, pero a lo mejor yo no quería ser ese.
Exacto. ¿Sí me entiendes? Yo quería ser él, a lo mejor que no, pero que me dieran atención, o sea, y sí me cuidaban, o sea, sí había es que no, a veces no vamos a saber ni cómo decirlo, pero entonces, ¿por qué me pasó todo lo que me pasó? ¿Sí me entiendes? Donde es como decir, estaban ahí, pero no estaban. Entonces, ¿cómo pasó? Y también fue, ahora lo entiendo, por ese silencio. Por eso uno sí tiene que platicar con sus hijos de una manera, sacarle las cositas, y cuando ves que un niño todo te dice bien y bien y bien, y como que escarbarle, oye, esto está bien, monitorearlo, no sé cómo. Yo pienso si Dios me permite tener un hijo, ¿cómo voy a hacer en la cuestión de eso para poder saber? Porque yo no voy a querer que de hecho, mi sobrino, yo siempre era el que, oye, ¿todo bien? Y seguro, y dime, y tenme confianza, porque yo no quería que ellos tampoco sufrieran lo mismo. Entonces, llegó la etapa de la secundaria, de lo que yo vivía en la primaria, se duplicó, triplicó. Wow. O sea, yo dije, ya me graduó, y todo el mundo abrazándome, todos de los que me golpeaban y me pegaban, todo el mundo abrazándome, porque yo me graduó con tu brazo enyesado. Con mi brazo enyesado. Tengo fotos, y ahí hay fotos donde yo me graduó con el brazo enyesado, y toda la gente pues contenta viéndome ahí. Y con un padrino, y con toda mi familia, que también en cierta manera, porque éramos de la iglesia, pues no me veían bien. Tengo recuerdos de gente, familia, que recuerdo como que se gozaban cuando yo llegaba los domingos, salíamos de la iglesia. Y en México es mucho la costumbre que al tío le saludas de beso, aunque seas tú el sobrino. Sí. Recuerdo que había uno de ellos que hasta me hacía así, ¡oh! Y me aventaba todo el tufo de la cerveza, y yo decía, y veía yo que a otras personas a otros primos no se lo hacía. Entonces yo decía, ¿por qué? Y ahí era donde yo decía, como voltea, mamá, mira lo que me está haciendo. Pero no, como que se olvidaban, y yo le sacaba la vuelta. Tuve mucho tiempo, así como que yo no quería saber mucho de la familia, y tristemente por parte de mi mamá, porque yo los veía diferente. Ya ahorita los amo, son mis primos, los amo todos. Y no creo que no era que yo no los quería, sino que me daban miedo las cosas que claro, ellos estaban acostumbrados a hacer. Exacto, sí. Tú no estabas acostumbrado a esos tratos. No, yo estaba a la iglesia. Entonces, mi amor, cuando yo tenía la paz, mi lugar de refugio era la iglesia. Por eso, de hecho, hay un canto que ahorita suena mucho, que en el altar te conocí y en el altar me quedo. Yo decidí quedarme en ese altar. Pasa el tiempo en la secundaria, vivo una adolescencia también con mucho bullying y muchas cosas más drásticas, que de hecho una persona que vino aquí, se llama Andul, vino aquí a San Antonio y vivió una temporada aquí conmigo, y una vez lo platicamos, y yo sé que Dios lo permitió que él viniera porque él fue parte de la secundaria, y como que yo tenía que sanar esa parte también, porque fue doble. Sí. Fueron otras situaciones muy diferentes, y cuando me graduó de la secundaria, yo lo menos que quería era también, yo quería quebrarme un brazo, quebrarme otra cosa, pero el estar en la secundaria, no. Tenía las amigas bien, los amiguitos bien, pero había los otros que hay cuenta que yo nada más les gustaba. Como dicen, se agarraban a su puerquito desde que como que nos identificaban. Y era es el que le vamos a dar con la torre. Eso, Ceci, me fue poniendo un caparazón. Que después ya sí me decían algo. Se te resbalaba. O sea, como una concha. Ya ni me enojaba, pero por dentro yo lloraba. Ya ni me salían las lágrimas. Ya nada más era decir, ya quiero que esto termine. Nunca, bendito Dios, nunca yo pensé en quitarme la vida por algo que estaba así, porque lo que yo hacía era correr al altar. Yo era niño de que todos los días al culto con mi papá, me iba a los cultos de los varones, en los martes, que eran los martes, los lunes con los jóvenes me iba con mis hermanos a la iglesia, el martes con los varones,
con mi papá, el miércoles con las damas, mi mamá, el jueves culto general, el viernes los adolescentes, entonces yo ya iba ahí. ¿Cabías en todos lados? En todos. Y cuando empiezo a ver que llego a los adolescentes y me dicen, queremos que seas el presidente de los adolescentes, y yo, o sea, era como, sí me llevo bien con los jóvenes de la iglesia, era diferente porque allá yo no vivía lo que yo vivía en la escuela. Sí. Entonces yo, hoy valgo, ¿sí entiendes? Ahí me doy cuenta que a lo mejor para todos los de la escuela no valgo, pero acá sí valgo. Entonces ahí yo llegaba y yo se podía decir que a lo mejor tenía 2 personalidades, porque uno era en la iglesia y otro era en la escuela. Y así fue. Pasa algo bien hermoso, que ahí sí marcó mi vida y que ya lo he comentado otras veces. A los 15 años de edad, estando en un campamento, fui bautizado con el Espíritu Santo. Y yo digo que ahí venía la parte también del plan de Dios para mi vida, porque a partir de ahí, cuando yo recibo el Espíritu Santo, ya no era el caparazón de Saúl de paz, fue un poder que Dios me dio, porque la batalla que venía para Saúl ahora era más fuerte. O sea, no como que fueron etapas y que fueron de mayor a mayor a mayor. Y todas mi vidas ha sido así, de mayor a mayor a mayor a mayor. Nunca fue algo que se detuvo. Ahorita estoy viviendo en mi etapa, otra etapa mayor que las que... Pero el Señor te ha ido preparado en cada una. En cada una. Y fíjate que cuando me tengo el bautismo del Espíritu Santo, viene una etapa bien fuerte a la familia. Porque yo, en esa etapa de la adolescencia, empieza a salir un Saúl creído. De decir, ¿qué te pasa? O sea, mi familia, somos personas de bien, mis hermanos son banqueros, mi hermano Rubén trabajando para Banorte, mi hermano José para Banco del Atlántico, mi hermana una contadora. Entonces yo me sentía orgulloso de mi familia, o sea, de mi papá, un hombre intachable que nunca ha tomado. Entonces, como ir a la iglesia era como para mí, véanos. Sí. Porque lo que no podía hacer con los otros en la escuela, yo lo iba y decía. Aquí sí podías apantallar. Aquí sí yo puedo apantallar y aquí nadie me va a venir a decir, porque yo soy hijo del hermano Vicente, yo soy hermano de Rubén, mis hermanos siempre muy, muy codiciados por las muchachas, en verdad, y yo decía, ay, qué padre. Y pues toda la gente, las muchachas me acercaban conmigo porque todas querían para que yo fuera a mis hermanos. Y yo poniendo el ojo de que mi hermana tuviera un buen novio. Un novio, sí. Que me falló ahí, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y llega esa etapa, pero de repente toda mi fachada, o se puede decir, todo lo que yo quería que vieran y de lo que yo estaba orgulloso, y donde como ahí era donde mi autoestima subía. Pero te digo, acá yo me sentía como el águila. Y cuando llegaba a la escuela como la gallina. Así, literal. Después, en la secundaria, vino esa doble personalidad de que yo me empecé a disfrutar la venganza. Y empecé como cuando dicen, aventaba la piedra y escondía la mano. Y yo disfrutaba, o sea, era algo diabólico. Te lo digo así bien. Porque hacía yo cosas, pero yo las dirigía para alguien más. Y era para aquel que o sea, yo decía, voy a jugar. ¿Te las estabas cobrando? Mi jugada, pero con guante blanco. Y no me voy a manchar. Y uno empieza a maquinar. Sí. O sea, cosas que a todos los que me hicieron daño, a lo mejor que lo vean esto, gracias a mí los expulsaron. Porque, a ver, te tenías que yo dije, no está papá, no está mamá, yo tengo que sobrevivir. ¿Era tu justificación? Y era mi justificación. Entonces, ahí fue, y por eso yo digo que cuando estaba yo en toda esa trama, dijo Dios, si lo dejo y si no lo acerco. Es un criminal en potencia. Sí, había que detenerte de alguna manera. Ajá, o sea,
No era de que mataba a alguien, pero sí me mandaba a golpear. Y como papá me daba dinero, pues, de hecho. Y luego, sí, o sea, así como típico lo que se ve en las novelas. Sí. No, no es algo que es una mentira. Y de que me la pase, me la pague. Y yo disfrutaba cuando veía a la persona que me hizo tanto daño. Y ahorita esto como que, oye, se me quiere hacer llorar. Porque me da tristeza ahora. Claro. Que yo los pude, o sea, humillar. Humillar feo. De avergonzarlos. De sacar a la luz quién era su mamá. O sea, y que todo el mundo supiera y que todo el mundo, ahora de que se reían de mí, porque me metiste el pie y me caí en la escalera y me embarré todo. No, o sea, no iba a ser igual. Iba a ser triple Peor. o quíntuple para que tú y así, muchas cosas que yo dije, pues, ahora que digo, ¿de dónde estaba sacando? Y todo eso se saca de la tele. Porque era un niño de que todo tenía. Y yo veía las tele y yo, oh. De ahí sacabas las sí, ideas para las tus ideas venganzas. de películas, de novelas, de series que México salen y, ok, entonces si aquí se puede hacer, yo lo puedo hacer. Y se hacían y se lograban, sí. Y disfrutaba. Pero es triste ahora, ¿verdad? Y que uno lo pueda ahora decir así, tan fácil, pero fue cierto. Así es. Fue cierto. Y vino una etapa entonces en tu vida en donde esa imagen se destruye. Mis hermanos cometieron errores. Y terminé siendo el hermano de los violadores. Wow. Y así, y no me lo decía la gente ahora ya de afuera. Porque yo entro a la preparatoria. Y la preparatoria, yo creo que a todos los de la preparatoria les quiero decir, los amé. Y los amo y tengo muy bonito recuerdo de todos mis compañeros de la preparatoria. Fue la etapa más hermosa de mi vida. La preparatoria, la universidad, ya donde la gente ya no te buscaba para hacerte daño, sino al contrario, me hice muy buenos amigos, aprendí mucho en esa etapa, unos maestros excelentes. Hay una profesora que me ve en la mañana en tempranito que se llama Griselda Martínez Moore. Ella fue un amor, estrictísima, pero muy buena. La profesora Francis, la profesora Mireya, muchas personas, Pedro Martínez Moore, otro que es pastor, pero profesor también, ¿no? Le sirve a Dios. Y conocí mucha gente linda, pero también muchas amistades lindas que me daban mi lugar, que me dejaban ser como yo era, que me daban mi lugar en participaciones y que yo me sentía parte de. O sea, yo disfruté mucho. Por fin, ¿no? Ya por fin. Finalmente había una etapa en donde podías ir con gusto a la escuela, tener amigos, y seguir, bueno, aunque no faltar, ya no me gusta, ya no era de que, quiero faltar, y en la secundaria no quiero ir. O sea, y me ponía enfermo, como los jovencitos, que no quiero ir, y de repente, no quiero, me quiero levantar. En la preparatoria no, yo quería estar ahí, yo quería participar, yo quería estar todo ahí, pero llega ahora como que decir, cuando ya estás diciendo que todo está bien, ahora te voy a dar en donde tú te sientes seguro. Sí. Y es en la iglesia. Mis hermanos tristemente cometieron un error, pues tuvieron relaciones antes de matrimonio y hubo fruto, pero eran menores de edad, las dos. Mis hermanos ya eran mayores de edad, ¿verdad? 25 años, 25 y 24, y yo tenía 15. Entonces, cuando llega eso, gente de la iglesia, una persona de la iglesia que me dolió mucho, me dijo, tú eres el hermano de los violadores. ¡Wow! ¡Qué duro! O sea, y yo la gente ahora de adentro, exacto. ahora voy a ver el bullying, dentro de la iglesia. Y conocí el bullying de la iglesia, dentro de la iglesia, pero para ahí ya me había Dios bautizado con el Espíritu Santo. Y yo creo que Dios, ya sabemos que Dios lo conoce todo. Te preparó para ese tiempo. Me preparó para ese tiempo. Me puso a un amigo muy, muy, muy querido que oraba bastante, que yo quería que él es el que fuera bautizado por el Espíritu Santo, pero no.
Fui yo el primero y fuimos un grupo y después pasa eso y ya ahí vengo a conocer también la parte del perdón a los hermanos de la iglesia, el crecer, y de ahí fue una parte donde me aparté mucho y me empecé a enfocar más en estudiar, en prepararme. Esas diferencias con las personas de la iglesia te hicieron alejarte de Dios. No me hicieron alejarme de Dios, porque Saúl siempre ha ido a la iglesia. Pero sí decir que hipócritas, y empezar a decir, o sea, no es cierto, no todos son cristianos. Empezar a conocer que no era realidad todo lo que yo veía. Y ahí sí como una frialdad, pero sin dejar de Dios. Pasa todo eso, pasamos ese proceso, entro a la universidad, me graduó de la universidad, es una historia muy larga. Vivo un proceso también antes de entrar a la universidad. Yo sí tenía a mi abuelita, pero sentía como que no la tenía. Ella vivía con todos los primos y era como más amable. Y yo también decía, ¿por qué a mí no me abraza mi abuelita como yo quiero que me abrace? Y yo corría a Torreón con una abuelita que no era mi abuelita, pero era hermana de mi abuelita por parte de mi papá, mi tía Dora. Y yo decía, esta sí la quiero, esta sí es mi abuelita. Y cuando llegaba Saúl allá a Torreón, o sea, los tíos, que no eran ni hermanos de mi papá, pero eran primos hermanos, yo los quería ellos todos. Y mi mamá iba con su familia a un rancho que se llama Nazareno. Y yo a mí no me gustaba ir. Y de ahí empezó a asistir también un Saúl como que, ay, no me gusta juntarme. Yo me quiero juntar con gente bien. Con los que me quieren, con los que me aceptan. No, pero también empecé a tener mucha diferencia en la cuestión si eres pobre. Okay. ¿Sí me entiendes? O eres humilde. Muy selectivo. Muy selectivo. Y como me empecé a creer mucho, yo creo que también eso me alejó de la familia. Porque yo decía, no, o sea, ellos son pobrecitos. En mi mente, y discúlpeme, a lo mejor cuando lo vean decir, mira, cómo nos veía, ¿verdad? Pero un joven, un adolescente. Sí. Y yo decía, no, y yo veía acá, y aparte acá veía amor, lo que no mucho veía acá. No estoy diciendo que nadie me hablaba, porque mis hermanas de mi mamá, unas siempre me demostraron su amor, pero como cuando estás pasando esto te vuelves más exigente. Y como que aunque me trataban bien, como no, que no era suficiente. Y el no ver el cariño igual de una abuela por parte de mamá, como que me hacía decir, ay, pues ellos no me quieren como quiera. Y yo me iba más para acá y para la familia de papá. Cuando pasa que me voy a graduar de la universidad, mi abuela se enferma de cáncer. Y a mi abuelita se le ocurre decir, yo me quiero ir con güera, con mi mamá, porque todo el mundo le dice la güera. Y yo, pero ¿por qué te quieres venir a la casa? O sea, yo no lo dije, porque era mi abuelita. Pero dije, ¿cómo sí, ella, mamá Juanita se quiere venir? Pues si nunca he tenido como una relación que guau, ¿verdad? Pero era parte del plan de Dios, porque a mí me tocó cuidarla, a mí me tocó ser su enfermero. Wow. Y me tocó entregársela a Dios junto con mi mamá cuando fallece. Yo me quedaba todas las noches como enfermero. Yo no dormía toda la noche. Mi mamá la cuidaba de día y yo la cuido de noche. Pero cuando quiero entrar a la universidad, repruebo por un punto el examen de admisión. Y yo estaba molesto. Pero cuando viene lo de mi abuela, entiendo por qué yo tenía no que entrar, porque no lo hubiera hecho. Y mi mamá no lo hubiera hecho, porque no había nadie más que le pudiera ayudar a mi mamá. De todos los que mi abuelita veía, y mi abuela me dice, un día antes de que muera, dice, de todos mis nietos, tú eres el mejor. No sé si que yo lo había escuchado y yo dije ego y tu seguridad mi también, seguridad, claro. O sea, decir, bueno, no estuvo conmigo, yo estuve con ella en su tiempo feliz y sanó una parte que tenía que sanar mi corazón. Y así como eso, el Señor me ha llevado a vivir muchas experiencias. Vengo aquí en este lugar en San Antonio. Emigro en el 2004, me graduó de la universidad y cuando llego al 2005 yo le digo a Dios, lárgate de mi vida,
Pero eso yo creo que puede ser la otra parte. Wow. Porque bueno, además hemos visto que no fue así. Que el Señor sigue presente en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en cada lugar en donde tú estás. Y es la parte que nosotros no vemos o que no conocíamos de Saúl Hernández, pero hay otra parte de la historia cuando Saúl llega aquí a San Antonio, todo lo que Dios cambia su vida, y pues bueno, estaremos pendientes de saber esta segunda parte en nuestro podcast de Radio La Nuestra, acerca de la vida de Saúl Hernández y de uno de muchos de los momentos en los que Dios ha cambiado su historia. Muchas gracias, Saúl, por haber compartido este tiempo. Para esa segunda parte, porque si esta primera fue a lo mejor para algunos wow, a lo mejor otros ya la conocían. Cuando digo eso de lárgate de mi vida, yo quisiera que supieran qué fue lo que pasó. Y bueno, estaremos pendientes para la segunda parte de este podcast de Radio La Nuestra. Gracias por escucharnos a través de nuestras redes sociales y estaremos pendientes. Te esperamos en el siguiente podcast de Radio La Nuestra.